¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, como todos los días, todas las mañanas, al estudio de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Es una bendición tener contacto con la Palabra del Señor. Quédate hasta el final, comparte y también suscríbete. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das y la oportunidad de estudiar tu Palabra con varios de nuestros amigos y hermanos. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya en el capítulo 22. Leyes, siguen las indicaciones de Dios para su pueblo, para que se pueda guiar y puedan ellos tener orden en el pueblo del Señor. Dice la palabra de Dios: cuando alguno hurtare a algún buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Siempre ahí está la indicación para todo aquel que robaba y tenía la tentación de robar. Había que pagar las consecuencias del robo. Así que si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Qué interesante. El ladrón que le gusta estar metiéndose a las casas ajenas y robar, dice, si algo le sucede en aquel tiempo y lo hirieren por estar robando, bueno, pues será por su propia consecuencia. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. ¿Qué nos enseña? Todo lo que hacemos se paga. Todo lo que se siembra se cosecha. Es la indicación del Señor. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Todos aquellos que entonces han robado. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Todas las indicaciones para que en el pueblo de Dios hubiera orden. Y dice: cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que lo encendió, el fuego pagará lo quemado. Es decir, si tú hiciste esto, pues tú lo vas a pagar. Por tu negligencia o por venganza o lo que sea, todos tendrían que pagar lo que están haciendo. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble, dice el ladrón. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Es decir, a lo mejor él mismo lo robó y entonces es llamado a juicio. Dice, por eso Moisés estableció a varios líderes para juzgar, para tratar de solucionar estos problemas en el pueblo. En toda clase de fraude sobre buey, sobre asnos, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre cosa perdida, cuando alguno dijere: esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Todos estos reglamentos, leyes, era para el bien del pueblo, para el buen funcionamiento, tanto aquellos que robaban, tanto para que no lo hicieran. ¿Por qué? Porque era pecado contra el Señor, porque él mismo dijo en sus leyes: no robará. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey, oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere y fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestias de su prójimo y fuere estropeado o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Leyes humanitarias, dice: si alguno engañare a una doncella
que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. No se permitía hacer este tipo de engaño a una dama, a una doncella. Había que pagar las consecuencias y dice, y tendría que casarse con ella. Y no estaba bien a la vista de Dios, porque es pecado, es fornicación. Y dice, si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. La hechicera, aquel que invocaban espíritus de demonio o siguen invocando espíritus de demonio, dice, no dejarás que viva. ¿Por qué? Porque delante de Dios no es correcto, delante de Dios es anatema, dice. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificios a dioses, excepto solamente a Jehová, miren la indicación, será muerto, dice la palabra del Señor. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Dice, finalmente tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto, así que todo lo que nosotros, dijo, bueno, ustedes hacen, recuerden que ustedes fueron extranjeros, dice, por eso no debes de engañar a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Al contrario, era el deber de cuidar de las viudas y también de los huérfanos. Pero, porque si tú llegas a afligirles, ellos clamarán a mí y ciertamente oiré su clamor, dice el Señor. Si tú afliges a la viuda, afliges al huérfano, yo lo escucharé, porque ellos clamarán por misericordia, dice el Señor, y yo seré su defensor. Y mi furor, dice el versículo 24, se encenderá y os mataré a espada. A vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Así que Dios dice, tengan todo el cuidado, protejan a las viudas, cuiden a los huérfanos, no los afliges ni lo esclavicen. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Es decir, no le vas a pedir rédito del dinero que tú le estás dando. Hoy vivimos en este mundo donde se pide usura y se esclaviza a la persona que se le da prestado, como los grandes bancos y todo. Sí te dan, pero tienes que pagar ciertos intereses y muy fuertes, y algunos quedan totalmente endeudados. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás. En otras palabras, si pides prestado, devuélvalo. No te quedes con las cosas. Dios sigue diciéndonos, sigue indicando que tenemos que ser bien derechos, justos. Devuelve. Si tú pediste, devuelva. Si pediste prestado, paga. Si pediste prestado alguna cosa, llévaselo. En cuanto tú termines de usarla, entrégaselo y agradece, porque eso es lo mejor. Porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Devuélvale su ropa. ¿Por qué? Porque muchas veces él te lo prestó de todo corazón, y entonces nosotros somos desagradecidos y entonces no hacemos lo correcto. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos, dice el Señor. Es claro, no te demores con las primicias. Tus hijos me pertenecen, el primogénito me pertenecen, dice el Señor. Están consagrados para mí. Dice, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás, dice el Señor. La indicación de Dios en cuanto a las leyes que Él está poniendo para el funcionamiento de todo el campamento, de todo el pueblo. Y me seréis varones santos, no comeréis sangre destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Todas estas indicaciones eran leyes que Dios había comunicado a través de Moisés para el pueblo, para que en el pueblo todo pudiera funcionar. Y hay varios principios que nosotros tenemos que aprender de este capítulo. El orden, o lo que tú haces cosechas, lo que tú siembras cosechas. Entonces, y si tú tienes que ser responsable con tus actos,
Y entonces dice también, no seamos abusivos de más, tenemos que ser justos y poder hacer las cosas bien. Que Dios nos ayude, porque también hoy vivimos en esta etapa donde pues hay cosas que a veces nosotros hacemos y que no están de acuerdo con la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a impartir, a ser justos con las personas o con los que nos rodean. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este consejo tan especial. Ayúdanos a ser justos y también a hacer las cosas correctas, de tal forma que podamos cosechar bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en el capítulo número 23. Por favor, aquí mismo, suscríbete al canal, comparte este video para que muchos más puedan conocer de las grandes verdades de Dios. Saludos.